Un saludo cariñoso y mi sincera gratitud porque han estado perseverando en este diplomado. Ya vamos en el módulo 8 y por lo mismo, hoy nos toca considerar lo que es la octava cualidad de carácter, porque hemos hecho mucho hincapié en que la base y el fundamento para ejercer un liderazgo de acuerdo a la voluntad de Dios tiene que ver con nuestro interior. ¿Cuál es ese octavo aspecto? La octava cualidad de carácter es el gozo. Y realmente me encanta. ¿Por qué? Porque realmente es una cosa de mucha seriedad el gozo. Me llama la atención una expresión que un siervo de Dios de la antigüedad le tocó vivir allá en 1800, falleció a finales de 1800, Jorge Müller. Fue una persona que pues, se dedicó al evangelismo, pero una parte muy importante de su servicio a Dios tuvo que ver con atender a huérfanos allá en Inglaterra, en Bristol, Inglaterra. En el transcurso de su vida atendió de una manera preciosa y magistral a más de 10,000 huérfanos, que era una necesidad muy fuerte, muy tremenda. Y en muchos sentidos es un ejemplo de fe, en muchísimos sentidos. Pero hay una frase que se las comparto. Él dice literalmente: vi con más claridad que nunca que el primero y más importante asunto que debía atender cada día era mantener mi alma gozosa en el Señor. Lo primero que debería preocuparme no era cuánto debía servir al Señor, sino cómo mantener mi alma en un estado alegre y cómo mi vida interior debía ser alimentada. Y esa es exactamente la idea que queremos compartir. Sí, es muy importante. Evidentemente vivimos en tiempos complicados. Todos, absolutamente estamos expuestos a desafíos muy fuertes. Y quienes servimos a Dios, es decir, estamos ejerciendo una influencia intencional para que se cumplan los propósitos de Dios, o un poco más. Porque a medida que más podemos estar comprometidos para servir a Dios, más se hace real la lucha espiritual y vienen desafíos de todas maneras, de tal manera que en el esfuerzo de servir a Dios, bueno, es más fácil ser negativo, es más fácil volverse crítico, es más fácil señalar los errores de los demás, es más fácil y más cómodo empezar a culpar a otras personas de las situaciones de no lograr todos los objetivos. Evidentemente lo difícil es pensar positivamente en las soluciones, en aquello que traiga esperanza, pero ese es el reto. Tú y yo tenemos que apropiarnos y de llegar a tener esa característica de nuestra persona, ser personas gozosos. Todos tenemos una posibilidad de hacer un impacto muy importante si tenemos realmente el gozo del Señor. Es bien importante. Es un tema muy importante. Realmente lo vamos a considerar en tres aspectos en esta breve oportunidad. Vamos a plantearnos tres preguntas: ¿qué es el gozo en sí? Realmente, ¿por qué es tan importante el gozo? Y aunque sean solamente mencionadas algunas fuentes que podemos tener del gozo. El primer aspecto que te comparto: ¿qué es el gozo? Bueno, tenemos que estar muy claros y bien definidos en cuanto a qué es el gozo. Por eso, primero permíteme ser muy específico en lo que no es el gozo del que estamos hablando. Por un lado, no se limita al optimismo. No es solamente optimismo, no es nuestra fuerza de voluntad para ser muy positivos. Evidentemente, el gozo implica optimismo, pero va mucho más allá. De repente pudiera ser fácil nosotros confundirnos en que, bueno, se trata más de que hay algunas personas con una personalidad más propensas a ser positivo y hay algunas personas que tienden más a ver el vaso medio lleno y otras tienden a ver el vaso medio vacío, pero realmente es muchísimo más que eso. Por eso lo menciono, no hay que limitarnos. Por otro lado, el gozo es diferente a la felicidad pasajera. ¿Por qué me parece útil hacer esta comparación? Bueno, pues porque nos va acercando mucho a lo que la Biblia dice acerca del gozo. La felicidad es algo externo. Si tenemos un regalo, eso nos hace muy felices. Cuando hablamos del gozo, estamos hablando de algo adentro, algo interior, que no depende de las circunstancias. La felicidad puede estar dependiendo de muchas cosas. El gozo depende de nuestro carácter, de lo que somos nosotros. La felicidad es algo temporal, el gozo es eterno. La felicidad más bien la pudiéramos ver como un termómetro. ¿A qué me refiero? Pues a que mide cuál está la temperatura. El gozo es más como un termostato.
Sí mide la temperatura, pero para modificarla. Sí mide la temperatura, pero para influir en eso. El gozo, bueno, otra de las cosas que pudiéramos puntualizar de lo que no es el gozo, realmente no tiene nada que ver con las cosas que tenemos, en todos sentidos. ¿Con qué sí tiene que ver? Con aquellas cosas que es imposible que nos puedan quitar. Te menciono algunos ejemplos. ¿Realmente nos pueden quitar el trabajo? Si tú eres un hijo de Dios y un siervo de Dios, jamás te van a quitar el propósito de Dios para tu vida. De repente pudiéramos vernos que ya no tenemos la salud. Puede ser que pasemos por momentos de prueba de enfermedad, sí, pero la gracia de Dios que nos sostiene en esos momentos, jamás nadie nos los puede quitar. De repente podemos perder alguna relación. Causa dolor y sufrimiento, sí, pero jamás nos van a poder quitar esa relación tan especial que podemos tener con Dios como nuestro Padre. Es impresionante cómo el salmista llegaba a dar testimonio y decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Realmente pudiéramos llegar nosotros al extremo. Si realmente estamos claros en toda la riqueza que tenemos al tener una relación personal con Dios, bueno, nos pueden quitar la vida. A ese extremo podemos perder la vida y eso no cambia. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que nada nos puede quitar la tremenda esperanza que partir de este mundo es ver cara a cara al Señor. Por eso no tiene nada que ver el gozo con lo que tenemos, tiene que ver con lo que no nos pueden quitar. Ahora, ¿qué sí es el gozo? Bueno, es un término muy profundo, muy amplio. Nos da toda lo que es la fuerza para enfrentar las cosas, nos permite vivir con más tranquilidad, con menos tensión, pero hay una descripción, una frase que creo que resume de una manera muy clara. La estoy de alguna manera adaptando de la sierva de Dios de Kay Warren, la esposa del pastor Rick Warren. Ella menciona, y lo pongo en mis propias palabras, pero es exactamente la misma idea. El gozo es la seguridad de que Dios tiene el control de todos los detalles de mi vida. Ese es el primer elemento. Número 2, la confianza serena de que finalmente todo va a estar bien, la confianza serena de que Dios va a cumplir su propósito en mí. Y número 3, realmente es mi decisión, mi determinación de alabar a Dios en cada circunstancia. Eso tiene mucho que ver con el gozo que nos menciona la Biblia. Lo repito, ¿qué es el gozo? Una descripción sería la seguridad de que Dios tiene el control de cada detalle de mi vida, la confianza serena de que finalmente todo va a estar bien y Él va a cumplir sus propósitos en mi vida, y la determinación de alabar a Dios en cada circunstancia. Un ejemplo, o desde una perspectiva totalmente bíblica, sería la experiencia del profeta Habacuc. Sorprendido por muchas cosas que Dios hacía que él no alcanzaba a entender. Y sí, expuesto a muchas crisis. Llegó a decir en Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Es decir, si está hablando de un contexto difícil, de crisis, de escasez, de limitaciones, dice, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Tiene mucho que ver con la confianza, tiene mucho que ver con esa relación de amor, tiene mucho que ver con un fruto precisamente de toda esa relación. Por eso, ¿qué es el gozo? La seguridad de que Dios tiene todo bajo control, la confianza de que Él va a cumplir sus propósitos y mi decisión de alabar al Señor. ¿Por qué es importante el gozo cuando estamos pensando servir al Señor? Ese es el segundo aspecto que quiero aclarar un poquito. Realmente es mucho más extenso, pero solamente puntualizo 3 cosas. Número 1, me parece muy importante porque eso es lo más congruente con cualquier cristiano. Esté teniendo la oportunidad de ejercer una influencia, desarrollando un ministerio o no esté, simplemente cualquier persona que ha depositado su confianza en Jesús, automáticamente se tiene que convertir en alguien que lo caracterice el gozo. Lo digo de otra manera para ser muy claros. Cristianos
que no son felices, cristianos que batallan para estar con gozo, por decirlo de una manera muy amable, son una muy pobre recomendación de la fe cristiana. Es decir, no están representando de ninguna manera, de manera digna, a nuestro Dios. Bueno, eso es para cualquier cristiano. Tú ya tienes la oportunidad de servir, aunque sea en ministerios que a lo mejor no se notan mucho, pero ya tienes una influencia. Bueno, tienes que ser más congruente todavía, tenemos que ser ejemplo, tenemos que lograr eso de una manera mucho más excelente. Realmente tienes que tener muy claro, si de alguna manera es lo negativo, la tristeza, las quejas, lo que te está marcando en lugar de el gozo, bueno, no es por lo que te esté pasando, es por cómo tú estás interpretando las cosas que estén pasando. El otro concepto que maneja la Biblia, y por qué es tan importante, una segunda razón por qué podemos mencionar que es importante el gozo para ejercer un liderazgo, porque el gozo es nuestra fortaleza. Literalmente, la segunda parte de Nehemías 8:10 dice, no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Esa frase es mucho más profunda para dedicarle mucho tiempo, pero es una realidad. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La falta del gozo es debilidad. La falta del gozo implica que vamos en un camino descendente en cuanto a nuestra capacidad de servir. La falta de gozo nos resta la fuerza para realmente tomar decisiones. La falta del gozo nos hace mucho más vulnerables a las tentaciones, a caer en pecado. El gozo nos protege porque eso implica que vamos teniendo una experiencia donde Jesús, su presencia, nos va satisfaciendo. El gozo es nuestra fortaleza porque es lo que nos ayuda a realmente a soportar las dificultades. Realmente es ese amortiguador que tenemos golpes y pasamos por baches y pasamos, bueno, va amortiguando, va lubricando nuestras vidas para que no el cansancio y tantas responsabilidades nos resten la fuerza. No, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Realmente es tan importante, porque lo quiero ubicar en ese sentido. Es tan importante que tenemos que estar claros. No se trata solamente de tener gozo para nosotros, estar tranquilos y nosotros sentirnos bien. No. Es literalmente una guerra espiritual que tenemos contra el diablo. Porque los propósitos y los planes de Dios son extraordinariamente preciosos. Bueno, esa es una de las razones. Necesitamos la fuerza. Y el gozo es una arma para vencer tantas mentiras y tantas situaciones que el diablo puede poner en nuestra vida para engañarnos. Y vuelvo a otra idea muy importante, porque es para mí importante el gozo. Para no perdernos el significado esencial de la vida cristiana. ¿A qué me refiero con esta idea? Algo esencial para Dios, para el Señor Jesús, cuando tú y yo queremos servirle, es lo que hay adentro, nuestra motivación, nuestro carácter, todo lo que hay en nuestra intención. ¿Cuál sería el contraste? Ser como los fariseos, ser como los religiosos. Hacían muchas cosas muy buenas, muy excelentes, pero lo hacían con motivaciones distintas o lo hacían sin amor. Así tú y yo podemos caer en esa situación. Sí, somos responsables, sí, somos intensos para servir al Señor, pero si no servimos realmente con gozo, es decir, servimos con cansancio, con fastidio, con quejas, juzgando a otros, bueno, realmente eso es toda una ofensa porque es un enorme e inmerecido privilegio servir a Dios. Y reitero, muy rara vez, es más, casi te lo puedo asegurar, no vas a encontrar alguien que se considere una persona alegre y al mismo tiempo sea una persona justiciera. Si es una persona así muy justiciera, que nomás anda señalando los errores y los pecados de los demás, realmente es imposible que sea feliz. Y sí, lo quiero mencionar porque en nuestro ambiente y dada la fuerza de la comunicación a través de las redes, es lo que estamos viendo en el ambiente. Hay mucha facilidad para criticar, para señalar los errores de manera muy pública, pero eso significa
que nos ha faltado el contentamiento, el gozo, la profunda seguridad de que todo está en el control de Dios, de que Él va a cumplir sus propósitos en mi vida y que en todo tengo que alabarle. Y de una manera muy, muy rápida, pero muy fundamental, muy importante, como una semilla para que tú le saques un poquito más de jugo a todo esto. ¿Cuál es la fuente del gozo de un líder? ¿Cuál es la fuente? Bueno, realmente es una, pero te lo comparto de una manera muy clara con 7 cosas que menciona la Escritura. Te las menciono rápidamente estas 7 cosas. Número 1, una fuente del gozo es someterse a la dirección del Espíritu Santo. Así tal cual Gálatas 5:22 dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, y sigue la lista. Pero es la clase de fruto que el Espíritu Santo produce. ¿Cuándo? Cuando mantenemos esa comunión con Dios, cuando realmente nos dejamos dirigir por el Espíritu del Señor, inevitablemente viene como consecuencia, como algo naturalmente que se da como fruto, el gozo, la alegría. Número 2, empaparse de la palabra. Aquí te comparto un par de versículos. Nehemías en su capítulo 8, versículo 10 está mencionado que el gozo del Señor es la fortaleza, el pueblo reacciona muy bien. Y dice más adelante el versículo 12, así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida, a celebrar con gran alegría. Es una fiesta el ambiente. Pero fíjate por qué dice. Dice, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Es un alimento tremendo. Cuando ves la Biblia como la carta que Dios personalmente está dirigiendo a ti, aunque ya tengas años sirviendo a Dios, pero te emocionas porque es una carta de amor de Dios para ti, eso va a producir la misma fiesta en tu corazón. Jeremías, el profeta que le tocó vivir toda la disciplina, el juicio de Dios y todo el cautiverio, dice en Jeremías 15:16, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Y viene lo más importante, son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, la palabra. Empápate de la palabra. Número 3, dedicar tiempo a la oración. Juan 16:24, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, no lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán. Y además de que recibirán, dice, tendrán alegría en abundancia. A veces, a los líderes nos puede pasar que estamos tan ocupados en servir al Señor que nos olvidamos de cultivar ese tiempo de quietud para platicar con Dios. Pidan, y una de las consecuencias que menciona el Señor Jesucristo, tendrán alegría. Me encanta el calificativo, en abundancia. Otra fuente de alegría, de gozo, es la confianza en Dios. Romanos 15:13, que frecuentemente uso en lo personal como para estar intercediendo en general por la familia de Dios. Dice Romanos 15:13, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en el Señor. ¿Por qué están llenos de alegría y paz? Porque confían en el Señor. ¿Se acuerdan qué es el gozo? El gozo es la confianza de que todo está en sus manos, de que Él va a cumplir su propósito, y yo ya decidí de antemano en todo ver la grandeza de Dios y alabarlo. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Número 5, cultivar una relación fraternal, que esa relación fraternal esté marcada por la humildad. Lean todo el contexto, pero en 2 Corintios capítulo 1, versículo 24, el apóstol Pablo decía, queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Es decir, uno encuentra la manera de unir los dones, unir las capacidades, las experiencias, hacer equipo con su familia espiritual, para que Jesús sea exaltado. Eso va a producir mucha alegría. Número 6, es importantísimo saber reaccionar a las pruebas. Romanos 5:3 y 4 dice, también nos alegramos. En la versión de el Reina Valera del 60, nos gloriamos, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación.
Sabemos reaccionar a las pruebas. No que vamos a ignorar las pruebas o les vamos a sacar la vuelta. No, sabemos reaccionar con gozo. Porque está Dios trabajando en nuestro interior. Y finalmente, te comparto la séptima fuente de gozo. Que realmente es la única fuente. Que implica las otras 6. La fuente de gozo es Jesús. Tal cual. Filipenses 4:4 menciona, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Y me encanta porque frecuentemente mencionamos, es una orden, frecuentemente mencionamos, tiene que ser permanente, es decir, siempre tiene que ser a plenitud. Pero aquí lo que quiero enfatizar es, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Tienes que vivir esa experiencia. Y poder decir, como dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Sí, Jesús tiene que ser tu todo. Evidentemente, cuando es tu todo, lo buscas y la dirección del Espíritu Santo se va manifestando. La palabra cobra una vida muy especial, la oración cobra una fuerza, todos los 6 aspectos anteriores. ¿Por qué? Porque Jesús es la base del gozo. Y así es imposible. No se trata de tener tu gozo, el gozo de cada quien, no, es el gozo del Señor en nuestras vidas, es Jesús gozándose en nuestras vidas. Por eso sí es una necesidad realmente. Es un tema que me encanta y me apasiona. Yo creo que tenía unos 18 años y una sierva de Dios, esposa de un pastor, con mucha fuerza y con mucha autoridad, viéndome directamente a los ojos, me dijo muchas cosas, pero lo que más recuerdo fue la frase donde, así, como una sentencia llena de autoridad, me dijo, o sirves a Dios con gozo o no le sirvas. Literalmente marcó mi vida. Bueno, tiene que marcar la vida de cualquier persona que está con todo el interés de ejercer una influencia para servir para los propósitos de Dios. En la antigüedad, cuando se trabajaba en las minas, pues realmente había otros métodos. Espero, confío en que actualmente se tengan todas las medidas de seguridad muy tecnológicas y muy modernas. Pero evidentemente el trabajo de una minera es peligroso porque hay gases. Hay gases que pueden intoxicar, hay gases que pueden juntarse y pueden explotar. Pero antiguamente la costumbre, no muy tecnológica, pero sí les resultó muy eficaz, es que los mineros metían a algún canario a donde estaban trabajando bajo la tierra. ¿Por qué? Se habían dado cuenta de lo sensible que era el canario, el metabolismo del canario, para estar susceptible a reconocer los diferentes gases que pudieran estar por ahí. Normalmente el canario estaba canticante. Si había un gas peligroso, dejaba de cantar automáticamente. Eso ya era una señal de alarma. Pero de repente podía verse tan afectado el canario, los mineros no se daban cuenta, enfocados en su trabajo, pero se tambaleaba y algunas veces hasta se caía. Era momento de actuar bien rápido. Era un método muy simple, muy primitivo, pero muy práctico para ellos. Yo quiero que veas el gozo. Precisamente como ese pájaro amarillo, ese canario, ese pájaro que está cantando. Es una advertencia. Si hay algo, entre paréntesis, si hay algo que sí puede robar el gozo de cualquier líder, de cualquier cristiano, es el pecado. Totalmente. Eso sí, debe de estar pegándonos duro para perder nuestro gozo. Pero precisamente, si tú piensas que realmente ya no tienes toda la alegría y todo el entusiasmo y todo el gozo, bueno, es una señal muy clara de que tienes que pensar, tienes que reflexionar, tienes que revisar y tienes que actuar de una manera rápida. ¿Por qué? Porque tienes que servir con gozo, tienes que poner atención, porque servir a Dios sin el gozo te puede ir privando también de muchas otras bendiciones. Espero, y mi oración es que si algo nos pueda marcar, sean todas estas cualidades: el amor, que me lo he mencionado en la oportunidad anterior, el gozo,
El gozo del Señor tiene que ser una marca para servir a nuestro Dios.